caso Martínez Poch sea probablemente uno de los casos más horrorosos en la historia policial argentina, uno de los casos más horrorosos en la historia de dos hijas y de una mujer. No podemos hablar de un hombre, personalmente yo no puedo hablar de un hombre, hablo de una bestia que vivía en nuestra sociedad y que ayer afortunadamente, por todas las cosas que hizo, fue condenado a 37 años de prisión. Violencia de género. Condena ejemplar. 37 años de cárcel para Cristian Martínez Poch. Lo condenaron por torturar y abusar de su expareja y de sus hijas. Condenar a la pena de 37 años de prisión. Con una actitud bastante desafiante enfrentó su sentencia. Estamos hablando de Martínez Poch, este DJ que fue condenado a 37 años de cárcel. Nosotras como hijas, el calvario era vivir con él, digamos. No era una situación para nenas de nuestra edad, éramos chiquitas y nada. Sí, eran todo golpes, abusos de todo tipo en realidad. Con nosotras y con sus parejas también. Violencia de género. ¿Quién la detiene? La verdad que es muy difícil, Vanessa, gracias por estar con nosotros, así también a tu padre, escuchar estas palabras tuyas en el tribunal, tener que haber revivido todo para que la justicia entendiera por lo que pasaste, para que finalmente llegara a justicia. Sí, realmente fue muy doloroso. Me costaron 3 años de mucha terapia, obviamente mucha medicación, muchas internaciones de por medio. Y bueno, y llegaba el gran momento y había que empezar a contar cosas que quizá tenías tapadas y situaciones que solamente sabían mis terapeutas, ¿no? Ni siquiera ni mi madre ni mi padre, menos mis amigos, ¿no? Como el Ciudad de La Plata es una ciudad muy chica, nos conocemos casi todos, como profesional y conocida que era, fue muy difícil ventilar todas estas cuestiones personales, abusos, vejámenes, pero era la única manera de que se hiciera justicia, ¿no? Y bueno, y por fin llegó el día. Repasamos en el informe parte de lo que declaraban justamente en el año 2013 a través de la televisión las hijas, ¿no? Que recordemos, para la gente, en el momento en el que Martínez Poch enviuda, las chicas tenían 7 y 8 años y logran irse de su casa finalmente a los 14 y 15 años. ¿Vos tuviste oportunidad de dialogar con ellas en algún momento? ¿Las viste en el juicio? No. A ellas les tocó declarar. Ellas denuncian a raíz de que me ven a mí en la tele. Sí, Entonces, claro, como ven que su padre todavía no tenía la prisión preventiva, pero sí estaba detenido, ven una oportunidad, ya que su abuela materna se había cansado de denunciar y como él era muy influenciable, las denuncias no prosperaban. Entonces... ¿Cómo es muy influenciable? Sí, Martínez Poch es una persona sumamente conocida en la Ciudad de La Plata, con muchísimo dinero. ¿Influyente querés decir? Sí, influyente, con muchísimo dinero y tenía mucho amiguismo con la policía. Yo eso lo he sufrido. Vane, como mujer te hablo, porque acá ya creo que ni siquiera estamos como periodistas, ¿no? Y un día nos tocó, ¿te acordás con la marcha? Que yo también, una chica desnudó su alma y se expuso con todo eso que vos hablaste, ¿no? Porque te veía en lo que vos tenías que contar delante de tanta gente. Sí. Habiendo sufrido el vejamen que sufriste delante de tanta gente, y ahora me estás diciendo que era un tipo muy influyente. ¿Vos crees que si vos no hubieses contado todo eso, esto no hubiera llegado a pasar? ¿Él no hubiera llegado a estar condenado a 37 años? Yo creo que todo lo que conté sirvió para que el tribunal pudiera evaluar los hechos, ¿no? Porque
había prueba documental, había testigos, había peritos, pero uno tiene que contar y cuanto más cuenta, es lo que yo soy abogada, es lo que más se evalúa. Si uno no habla puede haber pruebas, pero lo que sirven son los testimonios de las víctimas, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es la reacción de la otra gente, Vanessa, ¿no? Porque este personaje nefasto es un enfermo, un psicópata. Sí. Pero ¿qué pasa con los demás que veían parte de esta historia nefasta y no hacían lo que vos nada? contabas, que él te hacía y ese grito desgarrador tuyo y nadie hacía nada. Bueno, ya te digo, los lugares a los que él me llevaba eran lugares donde había un amiguismo muy personal. Él era como DJ, ¿no? Sí. Entonces siempre tuvo boliches bailables en la ciudad de La Plata. Y los últimos años se dedicaba a hacer sonido en casi todos los boliches. Entonces él lo llamaban el Conde, por eso el apodo, el Conde de la Noche. Entonces él se movía como un pez bajo el agua en la noche, eran todos sus amigos así, deshacía. Y sí, les dejaban pasar todas las situaciones, desde el personal de seguridad hasta los dueños. Yo eso lo he denunciado en todos lados. Los hombres no tienen hermanas, no tienen madre, no tienen hijas, no... No sé. Lo que sí sé, y se los puedo asegurar, es que desde que él está preso, toda esa gente desapareció. No hay nadie. Él tenía unos cuantos testigos en la primera etapa que declararon y obviamente... ¿A favor de él? Sí, sí. Llegó el juicio oral, no vino absolutamente nadie. Eduardo, recién cuando abríamos el programa, que ustedes todavía no habían llegado, yo hablaba de esta gran discusión que se está planteando en la sociedad argentina con respecto a lo que pasó el cirujano y el delincuente al que mató, ¿no? Y yo me imagino, ¿qué le pasó a usted con lo que le hicieron a su hija? ¿Cómo hizo para no hacer justicia por mano propia, no sé, porque uno no sabe en realidad cómo va a reaccionar hasta que no le pasan las cosas que le pasan? Sí, yo creo que reaccioné como se debe reaccionar. Claro. Porque con la violencia no vamos a ningún lado. O sea, recordemos, usted la fue a buscar a Vanessa. Sí, sí, yo... Y usted fue quien la rescató. Claro, fue así el tema. Yo después de todo el proceso de haber pasado 40 y pico de días no teniendo comunicación con Vanessa o teniendo una comunicación muy, muy esporiada, ya que con Vanessa nosotros continuamente 3, 4, 5 mensajes por día, 2 o 3 veces a cenar afuera con ella. Y al ver desaparecer todas esas cosas yo empiezo a sospechar. Y cuando ya me doy cuenta, empiezo a hacer un seguimiento por cuenta mía, porque sabía que yo por intermedio de otras personas que tenían mucha influencia dentro de la policía, de la comisaría local de su domicilio. Cosa que llamaba, como le ha pasado a ella, llamaba y directamente venían y se iban, no le decían nada. Perdón, ¿vos llamabas? Yo sufrí de violencia institucional, 45 días. Sí. Ahora que decís, ¿cuántas violencias sufriste, todas. Vanessa? Violencia verbal, violencia psicológica terrible, violencia institucional, violencia económica, que me dejó sin trabajo, no pudiste sacar, violencia física, violencia simbólica. Imagínate a mí cómo me trataba. Todos los tipos de violencia están todos enumerados, todos. ¿Durante cuánto tiempo? 45 días. ¿Sí? Yo dije, yo me sentía una esclava para él, claro. No era otra cosa. Para contestarte, nosotros hemos logrado divisar a una persona y sí ha sido apartada, se le ha hecho un sumario y ha sido apartada de su cargo. ¿Sí? En policía. En policía. Las demás personas iban y venían y fueron personas que con todo este tema, al ser tan conocido, solitas se fueron alejando y no hay novedades, ¿no? Ahora, si bien nosotros vemos este caso con un horror absoluto, porque es algo, como vos decías, a mí me paraliza, una suerte de bestia, también hay que entender que es un caso muy extremo de una violencia que existe en la sociedad, que es la violencia de género,
¿no? Pero por eso por ahí no entenderlo como una bestia, si bien también lo es. Digo, yo no quiero decir que es un reflejo de la sociedad, porque creo que no, que los hombres en general son más compasivos y más buenos, pero que es más común de lo que nosotros creemos. Si bien en el caso de Vanessa se expuso y lo conocimos, y acá también conocimos una condena ejemplar, casos como estos suceden mucho, y suceden también violencias a menores escalas. Vos recién decías la cantidad de violencias que hay, y es una enumeración que vos viviste todas y en su peor expresión. La violencia psicológica se vive permanentemente y es una violencia más naturalizada, que es mucho más difícil de entender que existe y que una misma por ahí la está sufriendo cuando la sufre, porque bueno, es menos evidente que una trompada en la cara. Hay un punto, no sé qué punto no es interesante de todo lo que vos decís o tremendo, ¿no? Que tiene que ver con la violencia institucional, porque cuando a uno le pasa algo, uno cree que va a haber alguien tendiendo la mano, y vos hablaste de una sociedad, que yo creo que es uno de los temas de la violencia de género, que da vuelta la cara y no quiere ver, o no mira, o no denuncia lo que está viendo cuando vos te estaban agrediendo y violándote de alguna manera, y delante de la gente. Y la otra es la institucional, cuando vos pensás que hay un Estado, que hay un policía, que hay una enfermera, que hay un médico, que hay un alguien que te va a cuidar y que te va a proteger. Y en este caso, Vanessa, el Poder Judicial, la justicia llegó, y muy contundentemente, porque este fallo creo que es ejemplar y casi que no tiene antecedentes, pero tardó mucho, y muchas veces el Poder Judicial llega demasiado tarde. En los casos en los casos de femicidio es porque llegó tarde, porque en todos los casos de femicidio que conocemos, o en el 90%, hubo muchísimas denuncias antes que venían alertando que esa mujer estaba en peligro y no llegó a suceder nada. Quería remarcar una sola cosa más, que son los gestos que vemos en el momento de la condena. Creo que habla de esa personalidad que contaba Vanessa, un tipo arrogante, un psicópata, morboso. Y bueno, y además de todo eso, ¿no? Sí. Julia hablaba de la sociedad, ¿no? Y el reflejo, ¿no? Que muchas veces esto es el reflejo de la sociedad. Vamos a repasar, si les parece, algunos números de la ciudad de Buenos Aires. Se dieron a conocer en los últimos días. 8.572 denuncias se recibieron en lo que va del año 2015. Así también hay 2 denuncias por hora. Esto es lo que dieron a conocer desde la ciudad de Buenos Aires. Es la Fiscalía de la ciudad, justamente en el primer semestre se radicaron, esto que decía recién, 8.572 denuncias. Cada 60 minutos se reciben pues es que hay algo interesante, lo estaba hablando ayer con una legisladora, con una legisladora de la ciudad, que me comentaba, yo le decía, bueno, a ver, ¿hay más agresión o hay más denuncias? Hay más denuncias, afortunadamente, se está trabajando mucho. Creo, Vanessa, que escucharte a vos ayuda a un montón de mujeres. Que también hay hombres, hay denuncias de hombres. Solo el 10%. Silvia, algo muy importante es cómo empieza esto. Por ahí me gustaría preguntarle a Vanessa, ¿cuándo empezó esto? Como para que le sirva de ejemplo a las chicas, donde que una cosa empieza de una manera y termina de esta manera, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron estas cosas? No, lo mío realmente fue... No hubo manera de lograr escapar. Yo lo conozco, me lo presenta un colega, pobre, el colega no sabía qué clase de persona era él, lo tenía como buen hombre, en un bar muy conocido de la ciudad de La Plata, entabla una conversación con Martínez Poch, se presenta como viudo, 2 hijas, contó que era un padre ejemplar, que amaba a sus hijas, yo soltera, sin hijos, abogada. Es una persona muy culta, muy inteligente, ha viajado mucho. Pusimos a hablar de viajes, bueno, pasamos 2 días de cena muy bien, y al tercer día en una cena a mí me llama la atención que empieza a tomar una gran cantidad de pastillas, obviamente no sabía qué eran, con alcohol, pero muchas pastillas. Entonces le digo, bueno, me voy al toilet. Cuando vuelvo veo que mi bebida tenía un color extraño, era una gaseosa, era una 7-Up, ¿no? Bueno, estaba como rara. La pruebo y digo, tengo algo. Entonces le digo, ay, discúlpame, Cristian, me voy a ir, no me siento muy bien. Debajo de la campera de cuero, soguita, arma blanca, me punteó, 9 milímetros, petiza, de acá no te moves porque no salís viva. Y ahí me dio la primer paliza en la calle. Y es cuando viene la policía, él hace un llamado telefónico y la policía dice, esto es una discusión de pareja. Y me deja
toda ensangrentada. Estos gestos que tuviste que ver ayer. A él es terrible. Yo les cuento, yo ayer fui acompañada de mis 2 terapeutas, de un asistente, de mi psiquiatra. Pero tenés un papá muy bueno. Sí, y una mamá también, que está en casa, pero no se expone públicamente porque está muy dolorida mi madre. No lo ha podido superar, está muy depresiva. Creo que con el tiempo y con esta pena y viéndome bien a mí, ella va a salir adelante. Yo no lo miré, yo me focalicé en mirar al tribunal por una recomendación médica, igual estaban todos ahí para ayudarme, pero bueno, ayer vi las imágenes, las veo ahora, así es él, imagínense en una situación de indefensión, sola con él en una casa sin picaportes, golpeada, lastimada, abusada, porque ahí tiene límites él, imagínense lo que es. Es una persona muy mala. Es imposible imaginarlo. Vanessa, definitivamente creo que solamente aquel que lo vive, porque solamente escuchándote nos da escalofríos. Admiro profundamente, Eduardo, que dijo, no con la violencia no se llega, y cómo un papá siente, ¿no? Cómo un papá se da cuenta de que algo está pasando con los hijos y decide empezar a investigar, y probablemente vos estés con vida por eso. Sí, con vida gracias a eso y también gracias a... Tuve una anterior, pude huir la primera vez gracias a 2 vecinas, a Patricia y a Martina. Ahí es donde digo que nosotros también tenemos un papel, o sea, cuando la sociedad da vuelta a la cara nadie se entera. No, que lograron, insistieron mucho para que la policía suba al departamento, tuvieron que insistir mucho, porque Martínez desde el segundo piso decía, está todo bien, y se iban. Insistieron mucho, lo llevaron al baño, por la claraboya les hicieron escuchar y ahí logré escapar la primera vez, pero bueno, me encontró. Así que después fue gracias a papá y al doctor Guillén que lo ayudó a papá.